Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los participantes de la webinar. Mi nombre es Johan Castro, yo soy coordinador de proyectos e innovación para la ALS Colombia y hoy les traemos una webinar que hemos preparado y que va a tratar acerca de los indicadores microbiológicos en la industria alimentaria. Básicamente, esta información se las queremos traer para que ustedes puedan obtener una visión, digamos que un poco más general y un poco más profunda también de cuáles son los microorganismos que están presentes en el entorno de producción y las matrices alimentarias, que básicamente pues día a día manipulamos y que claramente estamos comercializando en nuestra industria. Ya que muchas veces, digamos que no es rentable analizar todos y cada uno de estos microorganismos que conocemos que pueden llegar a ser un riesgo para los alimentos, se ha optado por hacer una selección de aquellos que permitan estimar precisamente cuáles pueden ser esas consecuencias y si se pueden encontrar o no en el entorno o el producto que estamos evaluando que es de nuestro interés. Entonces, puntualmente, ahí es donde cobran relevancia los indicadores microbiológicos, los cuales son grupos o especies de microorganismos que permiten decir qué tan bien o mal está una materia prima o ambiente en cuanto a seguridad microbiológica. Estos microorganismos indicadores igualmente son una herramienta importante para diferentes programas que tenemos como monitoreo ambiental, verificar temas de limpieza y desinfección, cómo está nuestra producción, nuestro proceso en sí. Es por eso que, digamos, hemos decidido traer esta webinar, básicamente para que ustedes puedan conocer el papel de este grupo de microorganismos y su importancia en la industria alimentaria. De tal manera que hoy tenemos a nuestra panelista, Caterine de la Rosa. Ella es microbióloga de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, especialista en seguridad y calidad alimentaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y cuenta con cerca de 8 años de experiencia en la industria de alimentos. Se ha desempeñado en diferentes cargos y roles como análisis microbiológico de diferentes matrices de alimentos, sanidad, cosméticos, esterilidades comerciales y evaluación de vidas útiles en tiempo real. Es un placer para nosotros contar contigo, Caterine, para esta webinar y te damos gracias entonces por la información que nos vas a comentar en este espacio. Adelante, Caterine. Gracias, Johan. Buenos días nuevamente. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Mi nombre es Caterine de la Rosa y trabajo en ALS desde hace 3 años. Vamos a iniciar esta presentación de acuerdo con la cultura de ALS, donde la seguridad es la prioridad. Es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social y la utilización de una app desarrollada por el equipo de HSE para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativo. ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocio o servicios. Se cuenta con más de 15,000 empleados con una alta competencia técnica. Todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la norma ISO 17025. ALS está presente en el mercado desde hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras por año. ALS fue fundada en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó hace aproximadamente 20 años con un laboratorio con el Servicio de Análisis Ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionado en varios países de Latinoamérica como Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. Y para el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocio y con la diversificación de su portafolio, aplicando los horizontes de la línea Life Science, adquiriendo a finales de ese año un laboratorio de control de calidad de alimentos en Colombia y para principios del 2017 otro en Brasil. Los laboratorios de alimento están enfocados en análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales, sensoriales, estudios de vida útil, etc. Para el año 2018 y 2019, ALS siguió aumentando su presencia en Latinoamérica con una nueva línea de negocios, adquiriendo 2 laboratorios de farma, uno en Brasil y otro en México. En ese año se unió ALS al Grupo Investiga.
el grupo más grande de Brasil que atiende la industria farmacéutica y cosmética. ALS tiene muy claro cuáles son los valores de su visión al brindar su servicio. Nuestros líderes se han ocupado que cada una de las personas que trabajamos en la compañía interioricemos esos valores y seamos seguros, resilientes, curiosos, comprometidos, atentos y honestos, que son nuestros pilares para brindarle a nuestros clientes esa propuesta de valor que está enfocada a la ciencia, el servicio y la confiabilidad. Es lo que nosotros llamamos ALS Experience, el cual tiene como objetivo principal superar las expectativas de nuestros clientes, trabajar con procesos estandarizados, One ALS, y ser un aliado estratégico, trabajar con innovación, tecnología, ciencia y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas en tiempo real. Contamos con un sistema uniforme de gestión HSE, el cual está compuesto por 17 objetivos. Listo. Entonces, entremos en materia y empecemos revisando los requerimientos de crecimiento para las bacterias. Los microorganismos pueden ser beneficiosos o perjudiciales para los seres humanos y la industria alimentaria. Las bacterias son el grupo más grande de microorganismos y la mayoría son inofensivas. Algunas brindan beneficios a los humanos al proteger la piel y el proceso de digestión. También benefician la industria alimentaria en la producción de queso y yogur, por ejemplo. Sin embargo, la contaminación microbiológica de los alimentos puede provocar el deterioro del producto, la reducción de la vida útil o enfermedades transmitidas por alimentos. Es importante comprender que los microorganismos relacionados con los alimentos con respecto a las necesidades de crecimiento y los requisitos ambientales para entender mejor su mecanismo de control. Los microorganismos son entidades biológicas de diversas formas y tamaños. Tienen las mismas necesidades básicas que los organismos más complejos, es decir, en alimento, en humedad y en tiempo para crecer. Sin embargo, diferentes organismos pueden requerir rango de temperatura y requerimientos de oxígenos específicos para su crecimiento. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos? Primero tenemos la temperatura. El rango de la temperatura ideal para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos es de 4.4 grados a 60 grados centígrados. Sin embargo, diferentes bacterias tienen distintos requisitos de temperatura de crecimiento. Tenemos a los psicrófilos y mesófilos, que son la mayor preocupación de la industria alimentaria. Los psicrófilos crecen bien a temperaturas de refrigeración y mejor a temperatura ambiente. Ellos pueden sobrevivir a la congelación, pero no crecen por encima de los 32 grados centígrados. En cambio, los mesófilos crecen a temperatura ambiente, pero mejor a medida que se van acercando a la temperatura corporal. El crecimiento mesófilo se ralentiza por debajo de los 4 grados centígrados y por encima de los 60 grados centígrados. Y por otro lado, tenemos los termófilos, que son organismos amantes del calor. Otro factor es el oxígeno. Las bacterias aeróbicas requieren y crecen mejor en un ambiente con suficiente oxígeno. Este grupo está representado por muchos de los patógenos y de organismos de descomposición. Esta es la razón por la que algunos alimentos se envasan al vacío, donde el aire se elimina del empaque o el oxígeno y se reemplaza por una mezcla de dióxido de carbono o nitrógeno que nos inhibe el crecimiento de las bacterias anaeróbicas y que sobreviven en una atmósfera donde hay poco o nada de oxígeno. Las bacterias anaeróbicas facultativas pueden adaptarse a condiciones con oxígeno o no. Por último, tenemos la actividad del agua. Este factor es muy importante para el crecimiento bacteriano porque todas las bacterias requieren humedad. Los alimentos contienen cantidades variables de agua y conocer la actividad del agua del producto nos ayudará a proporcionar una indicación del potencial de crecimiento microbiológico. Un nivel de 0.95 o más significa que hay agua disponible para el crecimiento. Las bacterias son las que requieren niveles más altos de actividad acuosa, mientras que los mohos y las levaduras pueden crecer en niveles bajos de actividad acuosa.
Las bacterias que no causan enfermedades a los seres humanos si se ingieren se denominan bacterias no patógenas u organismos indicadores, ya que se utilizan para indicar los niveles de limpieza. Estas bacterias se encuentran en casi todas las partes del medio ambiente y muchas son vitales para el equilibrio de la naturaleza. Los microorganismos indicadores no provocan el deterioro de alimentos ni causan ETA, pero dan indicios de condiciones que podrían favorecer el crecimiento de microorganismos patógenos o de deterioro. Por ejemplo, los coliformes y la E. coli genérica son bacterias que se pueden encontrar en casi todas partes del medio ambiente. Una gran cantidad de coliformes no son deseables en los alimentos y sus indicadores son de un entorno de producción no higiénico y con riesgo de contaminación fecal. Estos microorganismos indicadores son organismos que nos advierten oportunamente de un manejo inadecuado o contaminación, que incrementan el riesgo de presencia del microorganismo patógenos en alimentos. Además, su detección en el laboratorio es más sencilla, rápida y económica. Esto nos permite un enfoque de prevención de riesgos, ya que nos advierten del manejo inadecuado de la contaminación. La selección de indicadores en un alimento depende fundamentalmente de los riesgos implicados o de lo que se requiera saber para liberar, controlar o mejorar el alimento, manteniendo el enfoque preventivo. En la mayoría de las compañías se implementan sistemas HACCP para certificar la seguridad y la uniformidad de los productos. Los potenciales riesgos físicos, biológicos y químicos pueden deberse a las materias primas, el proceso, el equipo, el entorno o los empleados. Algunos de los riesgos microbiológicos que se pueden encontrar en los alimentos y que producen alteraciones y acortamiento de la vida útil en un producto son los mesófilos. En este grupo se incluyen todos los microorganismos capaces de desarrollar en presencia de oxígeno a una temperatura comprendida de 20 grados centígrados a 45 grados centígrados, con una temperatura óptima de crecimiento de 30 grados a 40 grados centígrados. El recuento de microorganismos aerobios mesófilos en condiciones establecidas nos estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos. Refleja la calidad sanitaria de los productos analizados, indicando además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como fueron manipulados durante su elaboración. Ahora bien, salvo en alimentos obtenidos por fermentación, no son recomendables recuentos elevados. Un recuento elevado nos puede significar, primero, excesiva contaminación de la materia prima. Segundo, deficiente manipulación durante el proceso de la elaboración. Tercero, la posibilidad de que existan patógenos. Y cuarto, la inmediata alteración de un producto. Ahora, en el uso o la interpretación del recuento de microorganismos aerobios mesófilos, hay ciertos factores que se deben tener en cuenta. Este recuento es solo de microorganismos vivos. La utilidad del indicador depende de la historia del producto y el momento de la toma de la muestra. En alimentos perecederos manipulados correctamente, pueden desarrollar recuentos elevados y perder la calidad si son almacenados por un periodo de tiempo prolongado. En este caso, el recuento no se encontraría elevado por la condición de higiene del producto, sino por la vida útil del mismo. Los procedimientos que sufre el alimento en su elaboración, por ejemplo, un proceso térmico, pueden enmascarar productos con altos recuentos o condiciones deficientes de higiene. Además, el almacenamiento prolongado en congelación o con un pH bajo puede producir una disminución del recuento. El recuento de mesófilos nos indica las condiciones higiénico-sanitarias de algunos elementos, pero no tiene un significado sanitario. En otros productos que han sido madurados con bacterias, por ejemplo, algunos quesos o alimentos que dentro de su formulación tienen conservadores. Ahora, sigamos con las enterobacterias. Las enterobacterias son una gran familia
de bacterias gram negativas, reconocidas como un grupo importante en la industria alimentaria para monitorear la higiene y el saneamiento. Este grupo incluye una gama completa de microorganismos incluidos en las bacterias coliformes. Sus miembros abarcan desde bacterias como la Salmonella y la E. coli, bien conocidas por causar enfermedades transmitidas por los alimentos, hasta agentes de deterioro de los alimentos y diversos microorganismos que normalmente se encuentran en el tracto intestinal humano, como parte de la flora intestinal. Su distribución ubicua hace que sea casi inevitable que algunos miembros de enterobacterias ingresen a la cadena alimentaria. Las enterobacterias, se caracterizan por ser anaerobios facultativos, con forma de varilla, negativos a la oxidasa, fermentan la glucosa en ácido o dióxido de carbono, generalmente son móviles, tienden a tener una longitud de 1 a 5 micras. Las enterobacterias no patógenas se consideran organismos indicadores en la industria alimentaria, ya que su detección y enumeración puede indicar un procesamiento inadecuado o un saneamiento deficiente en el entorno de procesamiento. Sabemos que la familia de las enterobacterias conforman tanto patógenos como las salmonelas, algunas Yersinia, Shigella y E. coli, que son patógenas. Ellas tienen la capacidad de producir gas a través de la fermentación de la glucosa. Pero hay una ligera variación que hay que estar pendiente, y es que la mayoría no fermenta lactosa. Y así se empiezan a formar unas pequeñas líneas en donde puede haber una fermentación lenta o una rápida fermentación, y que es la característica fundamental que los divide de los coliformes. Si vemos que en las líneas tres punteadas, vemos que tanto E. coli como Salmonella empiezan a tener cepas que se llamarían atípicas, en las cuales creeríamos que en medios tradicionales podrían ser que no lo detecten o que no crezca como normalmente esperaríamos que fuera. Podrían tener características fenotípicas para la fermentación lenta o rápida de la lactosa. Dentro del grupo de las enterobacterias están los coliformes. Ellos son un grupo de bacterias estrechamente relacionadas al suelo, al agua y al tracto intestinal de los animales. Se han utilizado como indicadores de condiciones insalubres en la producción de alimentos y bebidas durante más de un siglo. Hoy en día, el recuento de coliformes es un indicador higiénico frecuente en varias industrias de alimentos y bebidas. El término coliforme no tiene un estado taxonómico, pero los coliformes se caracterizan por ser anaerobios facultativos o aeróbicos, gram negativos que no forman esporas, definidas por su capacidad para fermentar la lactosa, para producir ácido o dióxido de carbono gaseoso. Como ejemplo tenemos los géneros considerados coliformes como Citrobacter, Enterobacter, E. coli y Klebsiella. El coliforme más conocido es la E. coli. Es un residente común de los intestinos de los animales de sangre caliente, pero también se pueden encontrar en el entorno natural y transmitirse a las instalaciones de fabricación de los alimentos, así como fuentes de agua potable. La mayoría de las E. coli es inofensiva, pero algunas cepas pueden causar intoxicación alimentaria grave y enfermedades. Los coliformes que se encuentran naturalmente en los alimentos se eliminan en la mayoría de las condiciones de procesamiento de calor, por ejemplo, en la pasteurización de la leche. Por lo tanto, su presencia en alimentos que ya han sido procesados indica un proceso de calor inadecuado o contaminación posterior al procesamiento que también debe investigarse y tratarse. El aumento de los niveles de coliformes indica qué áreas pueden haber experimentado un procesamiento inadecuado o un saneamiento deficiente que debe abordarse. Los coliformes fecales, este grupo se refiere a aquellos coliformes que tienen la capacidad para fermentar la lactosa con producción de gas a temperatura de 44.5 a 45.5 grados centígrados. En particular, algunos coliformes se han referido históricamente como coliformes fecales, pero desde entonces la investigación ha demostrado que la terminología más apropiada y actual es la de los coliformes termotolerantes,
debido a su tendencia a crecer y fermentar la lactosa a una temperatura elevada. Mientras que las pruebas de coliformes termotolerantes se utilizaron una vez para estimar el número de coli en una muestra, algunas E. coli patógenas, como la E. coli O157H7, no crece bien a estas temperaturas elevadas. Seguimos con la E. coli, que es un tipo de bacteria de coliforme fecal y que es común en los intestinos de animales. Un resultado positivo de esta bacteria es de mayor importancia que el grupo de coliformes, ya que ella nos indica la posibilidad de que exista contaminación con desechos humanos o animales. Aunque hay muchas cepas de coli, algunas son de gran importancia para la salud, ya que son productoras de toxina o causantes de enfermedad grave, como la cepa O157H7. Bien, otro grupo de microorganismos son los psicrófilos o psicrótrofos. Ellos crecen a bajas temperaturas, menos de 20 grados centígrados. Son muy comunes en la naturaleza y tienen una relevancia interesante en los productos lácteos, específicamente la leche. En realidad podemos ver que el cambio y la contaminación de productos lácteos tiene que ver con psicrótrofos y no por mesófilos. Un microorganismo interesante también y representativo de este grupo es las pseudomonas, que por ejemplo en la carne es responsable principalmente de la formación de biofilm en la industria de alimentos y se asocian con patógenos como Listeria monocitógenes. Son capaces de producir enzimas termoestables y también algunos pigmentos. Otros pueden llegar a producir ciertas enzimas que alteran las proteínas de los alimentos y son un buen indicador de procesos de postpasteurización en la leche. Ahora hablemos de algunas bacterias deteriorantes. Los organismos causantes de la descomposición suelen clasificarse en dos grandes grupos: los mohos y las levaduras, y las bacterias acidolácticas. Los mohos y las levaduras se desarrollan en condiciones ambientales especialmente difíciles y son muy resistentes al proceso de los alimentos. Los mohos son hongos filamentosos resistentes al pH bajo y algunas especies también al calor. Generalmente se asocian a alimentos procesados y formulados para evitar el crecimiento de otros microorganismos, como en la mermelada o en los productos lácteos. Los mohos no producen clorofila, su alimentación es por absorción, son aerobios estrictos, pueden crecer en condiciones de actividad acuosa bajas y su temperatura óptima de crecimiento es a 25 grados centígrados. Las levaduras son resistentes a pH bajos y se asocian al deterioro de alimentos con alta actividad de agua y alto contenido de azúcar, como zumos pasteurizados, frutas recién cortadas o yogures. En alimentos no ácidos que conservan la humedad, las temperaturas y los mohos crecen más lentamente que las bacterias y por ello pocas veces determinan problemas en estos alimentos. En los alimentos ácidos y en los de baja actividad de agua, crecen con mayor rapidez que las bacterias, determinando por ello importantes pérdidas por alteración de frutas frescas y zumos, vegetales, quesos, alimentos en salazón, cereales y encurtidos, así como los alimentos congelados y en los deshidratados, cuyo almacenamiento se realiza en condiciones no adecuadas. Estos microorganismos forman parte de la microbiota normal de un alimento o contaminantes en equipos mal sanitizados. Y aunque algunas especies son de utilidad en la elaboración de alimentos, otros generan efectos negativos, acelerando su descomposición. El riesgo en este caso es más hacia el evitar que los alimentos se dañen a que los consumidores se enfermen, ya que estos microorganismos no suelen ser patógenos y, siendo sinceros, nadie se quiere comer un pan lleno de moho, por ejemplo. Ahora tenemos a las bacterias acidolácticas. Ellas deterioran los alimentos debido a la producción de ácido láctico como metabolito durante el crecimiento bacteriano.
Se asocian principalmente a productos cárnicos frescos o productos listos para el consumo como frutas, verduras, cervezas o vino. Las bacterias ácido-lácticas son muy importantes en la industria porque las usamos como un indicador de vida útil del producto. Ellas no son esporuladas, no son móviles y son anaerobios facultativos. Soportan condiciones de acidez importantes y son catalasa positiva. Este grupo desempeña un papel principal en la industria alimentaria, ya que son capaces de acidificar y por ello conservar diferentes alimentos. Además de tener un efecto en la textura, sabor y aroma de los alimentos fermentados. Claro, no siempre se desean esos efectos, por lo que son monitoreadas en la industria para prevenir problemas de producción. Ejemplo, están los géneros Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc y Pediococcus. La importancia de estos microorganismos en la industria alimentaria es que pueden cambiar esas características del sabor en ácido color como es el fermentado. Pueden hacer un proceso de proteólisis que a veces es deseado como en la industria láctea en la maduración de queso. Tienen puntos positivos porque pueden producir vitamina B12 y su análisis lo podemos relacionar con la determinación de vida útil y estabilidad de los mismos. También podemos ver cambios en los productos cárnicos como manchas verdes en la carne, formación excesiva de gases en quesos y un elemento que cada día vemos más y es la hinchazón de los envases, como en el caso de las salsas, el yogur o embutidos, que pueden hacer hasta estallar el envase. ¿Dónde podemos entonces encontrar estos microorganismos? Pueden ser distribuidos ampliamente en el ambiente y su control es muy bueno en el monitoreo ambiental. Como dije anteriormente, son anaerobios facultativos, pero se pueden recuperar como un mesófilo aerobio. No se puede recuperar, perdón, como un mesófilo aerobio. Tengo que emplear una técnica que garantice esa microaerofilia e incluirlo en la verificación del proceso de higiene. En el monitoreo de los indicadores microbiológicos, aunque representa una evaluación del riesgo potencial para la salud, no ofrece información sobre la ausencia o presencia de un patógeno específico. Entonces, ¿qué me permite conocer el monitoreo de los indicadores microbiológicos en ambientes industriales? La ecología microbiana del entorno de producción. Evaluar el estado higiénico del ambiente de producción, incluyendo los equipos. Validar los sistemas de limpieza e higienización. Evaluar el riesgo de contaminación posterior al procesamiento. Además de evaluar estos indicadores microbiológicos en los ambientes de la industria alimenticia, es importante también detectar la presencia de patógenos, pues solo así se puede hablar de que están o no presentes en el ambiente estudiado. Luego, para terminar, tenemos los métodos de control biológico. El control de la descomposición o de los microorganismos patógenos en una operación de fabricación de alimentos requiere muchas estrategias, principalmente para evitar que los microorganismos tengan la oportunidad de ingresar a la instalación, establecerse en la instalación o crecer si se establece. También implica la eliminación del organismo de los ingredientes y la prevención del proceso de la recontaminación posterior a los tratamientos de reducción microbiológica. Entonces, tenemos ingredientes entrantes. Los ingredientes utilizados en la fabricación de alimentos representan un riesgo de contaminación microbiológica, el cual varía según el origen del ingrediente. El análisis microbiológico debe centrarse en la materia prima y no en el producto terminado para garantizar que el proceso del proveedor esté bajo control y prevenir la contaminación del producto. Mediante el análisis de peligros de los ingredientes, se puede establecer categorías de riesgo microbiológico para cada ingrediente utilizado en la operación. Diseño y materiales sanitarios. Esta es una parte importante del proceso de control microbiológico porque nos facilita la limpieza del equipo, ayuda a mantenerlo limpio durante la producción
y previene condiciones que pueden contribuir a la contaminación del producto. El saneamiento. Comenzar el día de la producción con el equipo limpio y mantener las condiciones sanitarias durante el día ayuda a proteger el producto de organismos patógenos y de descomposición, de productos químicos nocivos y materiales extraños. Un saneamiento eficaz también ayudará a prevenir la formación de biopelículas. Las pruebas y validaciones microbiológicas. Las pruebas microbiológicas del entorno de fabricación de alimentos es una herramienta valiosa para garantizar la inocuidad del producto. Deben basarse en ciencia sólida y no en pruebas aleatorias por simple hecho de realizar las pruebas. La planta debe utilizar los datos generados para evaluar la efectividad de las estrategias de control microbiológico implementadas. Buenas prácticas de manufactura. Una vez que la planta esté limpia, es muy importante que los empleados y visitantes sigan las buenas prácticas de manufactura básicas para evitar la contaminación de las superficies limpias. Aunque las BPM previenen la contaminación química y física del producto, pueden ser más efectivas para el control microbiológico. El enfoque de este punto de vista del control microbiológico estará en la separación de alimentos crudos y cocidos, el lavado de manos, la vestimenta de los empleados y el control de enfermedades. Control de plagas. Las plagas como roedores, insectos y pájaros pueden ser una fuente de contaminación microbiológica en la planta alimenticia a través de sus excrementos y de los parásitos que transportan. Como parte de un programa microbiológico eficaz, se debe excluir y eliminar las plagas. Educación de los empleados. La importancia de educar y capacitar a los empleados de la planta no pueden subestimarse con respecto al control microbiológico. Todo el personal de la empresa debe comprender que su papel es la prevención de la contaminación microbiológica de los productos. Esto comienza con el gerente de la compañía, en quien se le confía para respaldar los programas de control microbiológico de la planta. El grupo de compras que busca proveedores aprobados. El departamento de ingeniería que emplea características de diseño sanitario en la instalación y el equipo. El departamento de saneamiento debe comprender su papel fundamental en la eliminación de microorganismos a través de prácticas de saneamiento estándar. Y todos los empleados deben participar utilizando BPM para prevenir la contaminación bacteriana. La comprensión de los microorganismos, sus necesidades de crecimiento, su control, es un primer paso importante para prevenir su entrada a los productos alimenticios. La prevención de la contaminación es el paso más importante en la producción de alimentos sanos y seguros y es mucho más eficaz que la detección de microorganismos en productos terminados. Listo. Entonces, pues en ALS actualmente contamos con una amplia variedad de métodos para el recuento de microorganismos indicadores y deteriorantes. Estos métodos se agrupan en dos categorías, que son los métodos tradicionales y los moleculares. El método tradicional está basado en diferentes normas de referencia, como las ISO, las BAN, la ICMSF, entre otras, donde básicamente hace referencia a la realización de un enriquecimiento primario y a la siembra de la muestra en diluciones seriadas según lo requiera pues, la matriz de la muestra. En las metodologías moleculares se encuentran las metodologías por PCR y los inmunoensayos. En estos últimos, los resultados se podrían obtener entre las 24 a 48 horas. Y en caso de existir un presuntivo, se realiza la confirmación bioquímica, demorando 24 horas más. Para el caso de la PCR, los resultados se obtienen en un plazo de 48 horas. Cabe resaltar que en ALS contamos con metodologías acreditadas y una gran variedad en el portafolio de nuestra empresa. No siendo más, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Gracias, Caterina, por tus conocimientos. Gracias por poder transmitir todos estos temas que son importantes para todos en la industria de alimentos. Como tú lo mencionaste, es importante
que también nuestros clientes conozcan que en ALS Life Science, Colombia, Brasil, Perú, México, nos encontramos comprometidos con la industria alimentaria y que todos estos conocimientos pues van a seguir siendo aportados por nosotros cada martes en las webinars que venimos presentando cada 15 días. Y la idea es que ustedes también conozcan que en ALS, dentro de nuestro portafolio de servicios, tenemos varios de ellos que les van a ayudar precisamente a verificar este tipo de microorganismos que pueden ser claramente de riesgo para sus alimentos, a nivel de temas de vidas útiles, también en el cumplimiento de normatividad que puede ser aplicable a cada uno de ellos, y de esta manera que ustedes puedan claramente conocer el estado de sus procesos y mejorarlo. En ALS contamos con metodologías acreditadas bajo 17025 y puntualmente también contamos con análisis que les ofrecemos claramente en portafolio físico-químico, microbiológico, sensorial y también otras líneas como auditorías y asesorías. Bueno, en este momento hemos recibido varias preguntas, veremos la posibilidad de poderlas responder en su mayoría, y las que no logremos responder por cuestiones de tiempo, pues nuestros equipos se podrán comunicar con ustedes por otras vías. Una de las preguntas, Caterine, es ¿cuál es la diferencia entre porcentaje de humedad y actividad acuosa? Bueno, el porcentaje de humedad es la cantidad total del agua de un producto, mientras que la actividad del agua es la cantidad de agua libre disponible para el crecimiento bacteriano. Vale, gracias. La segunda pregunta es, ¿hay alguna relación con el recuento de mesófilos y la presencia de patógenos? Bueno, un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica o no nos asegura la ausencia de patógenos o de sus toxinas. De igual manera, pues un recuento elevado no significa la presencia de la flora patógena. Por ejemplo, algunos patógenos se encuentran en una mínima cantidad en la muestra y es cuando nos toca hacer un preenriquecimiento y un enriquecimiento secundario para poder recuperar ese microorganismo patógeno. Otro ejemplo es la Listeria monocytogenes, que también puede crecer a temperaturas de refrigeración, al igual que, como lo mencioné, la Yersinia y, bueno, el Clostridium botulinum. Gracias. Tenemos una tercera pregunta que dice, ¿las enterobacterias, perdón, incluyen el grupo de coliformes? En este orden de ideas, ¿siempre el recuento de estas será mayor al de coliformes? Bueno, lo ideal es que el recuento de enterobacterias sea mayor que el de coliformes, por estas últimas pertenecer pues a este grupo pues grande. Sin embargo, en algunas ocasiones puede suceder que exista un mayor número de coliformes que fermenten lactosa y un menor número de enterobacterias que no fermentan lactosa o son lentos fermentadores, y que los coliformes pues, se puedan expresar mejor en el medio de cultivo. Además, por las condiciones de oxígeno, también favorecería el crecimiento de los coliformes, ya que algunos son anaerobios y otros son anaerobios facultativos. Bueno, y tenemos una pregunta más que dice, ¿existe algún método de identificar toxinas en una muestra de alimentos? Si quieres yo, pues me permite, yo la respondo o tú la quieres responder. Bueno, la puedes responder si quieres. Vale, gracias. Pues existen varios métodos, digamos que para poder identificar estas toxinas en alimentos. Hay uno, por ejemplo, que nosotros utilizamos aquí en ALS, sobre todo para toxinas enterotoxinas de Staphylococcus aureus, y se hace por el método, digamos que es un método ELISA, en donde digamos que es un método para identificar por dos maneras, antígeno, anticuerpo, o también tenemos, digamos que una reacción dependiendo de lo que se esté buscando en ese tipo de toxina. Pero también hay otras metodologías, como por ejemplo el PCR, que es lo que se utiliza para algunos microorganismos como el Escherichia coli 157H7, que te identifican puntualmente unos genes, o también pueden identificar ciertos
digamos que proteínas, dentro de ellos pues también digamos que otros componentes a ese nivel que pueden ser toxinas y demás, pero incluso al nivel de genes, como pasa en la O157H7, que si tú dices, bueno, están estos genes o está esta proteína presente, puede estar también incluido el tema de claramente esa presencia de esa toxina. Entonces, digamos que hay diferentes metodologías, pero las que utilizamos aquí en ALS son puntualmente el ELISA y el PCR. Y dice un ejemplo, por ejemplo, un resultado, o una pregunta más, un resultado de 100 de coliformes y 3000 de coliformes en números logarítmicos, ¿cómo se interpreta estos resultados? El resultado se interpreta como similar. Ahí puntualmente, y bueno, ya con esta creo que terminaríamos la ronda de preguntas. Puntualmente sí, lo que pasa es que cuando tú evalúas un comportamiento microbiano y lo pasas al logaritmo es porque las bacterias, digamos que tienen normalmente comportamientos exponenciales cuando las haces crecer en un laboratorio o normalmente cuando tienen las condiciones. Por eso cuando uno las pasa a nivel de logaritmo, por ejemplo, ese ejemplo que ustedes tienen ahí, eso sería más o menos como 3 unidades logarítmicas y el resultado de 1000 y el de 3000 poco más de 3 unidades logarítmicas. Es decir, que no hay una diferencia como tan grande en la cantidad, exactamente si lo evaluamos a nivel de un crecimiento microbiano, un crecimiento de organismos vivos, no existiría una diferencia tan significativa. Eh, Puntualmente, por ejemplo, algunos temas a nivel de vida útil se miden en unidades logarítmicas, entendiendo que después de ciertos límites se pueden empezar a evidenciar cambios a nivel organoléptico en las características propias del alimento. Entonces, en ese sentido, cuando evaluamos microorganismos, por eso, cuando evaluamos ese comportamiento, siempre lo evaluamos en unidades logarítmicas y puntualmente entre 1000 y 3000, evaluándolos en unidades logarítmicas, no veríamos en su comportamiento una diferencia tan amplia. Bueno, de nuestra parte les agradecemos su asistencia a nuestra webinar. Les recomendamos pues conectarse con nosotros por medio del canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que es ALS Limited y puntualmente ahí estaremos cargando todas las webinars y el historial de webinars que también tenemos de años anteriores para que ustedes puedan ir allá y revisar diferentes temas que pueden ser de su interés. También les queremos invitar para que cada martes se conecten con nosotros a las webinars que tenemos para Latinoamérica y hay webinars que tenemos también los miércoles que son impartidas por ALS Estados Unidos y que pues son en inglés, pero también hay bastantes temas que pueden ser de su interés. Muchas gracias, Caterine, por todos los conocimientos y gracias a todos los participantes de la webinar. Que estén bien y hasta una próxima. Hasta luego.